ahocha.info. Veíamos que era necesario convocar a mucha gente porque nos están mostrando muchas muestras de solidaridad y vemos que ya ha llegado a una situación extrema donde tenemos ya el juicio. Y el hecho de tener el juicio que empezará el 16 de abril pues nos lleva a que tenemos que mostrarle a quien quiera escuchar que esto es una gran injusticia, que esto no es terrorismo y al Txasuokoa Kasque. Y vamos a convocar el 14 de abril a las 5:30 desde Los Golen, en Iruña. Invitamos además a toda la ciudadanía, queremos que sea una manifestación diversa, que llegue a toda la transversalidad de lo que es Navarra y fuera de Navarra. La injusticia que se está alargando en el tiempo y sobre todo la injusticia que se está alargando con los 3 chavales que están presos, Jokin, Ollán y Adur, que llevan desde noviembre del 2016 en la cárcel, que además es una medida cautelar que no tiene sentido, que hoy en día, que es claramente además que la prisión preventiva se utiliza en casos extraordinarios y en nuestro caso se está utilizando para generar más dolor y con una actitud claramente vengativa. Porque es una sinrazón que Jokin, Adur y Ollán sigan en la cárcel como están. Pues tienen altibajos. Tienen el reto también del juicio, un juicio que no tiene ninguna garantía procesal, que asusta porque nos han denegado casi todas las pruebas, los testigos, que además se siguen empeñando en que esto es terrorismo. Las declaraciones que escuchamos en prensa, una situación y un contexto que asusta. Y ellos hay días que lo toman que sienten la esperanza que no tenemos que perder nunca y otros momentos en los que sobre todo la rabia. No entienden este caso, pero no entienden por qué están prisioneros, por qué llevan más de un año en la cárcel y esto cada vez va acumulando más rabia, más dolor. Y hay días que son francamente que resultan difíciles pasar para ellos. La verdad es que las muestras de solidaridad que estamos recibiendo para las familias y para ellos son grandísimas y agradecemos, no nos cansamos nunca y seguimos diciendo que gracias a esta solidaridad nos mantenemos con la fuerza y el coraje que mostramos. Mila esker guztiei eta benetan behar zaituztegu, inoiz baino gehiago. ahocha.info